Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Como siempre tenemos un muy buen programa y vamos a hablar de un tema muy importante debido a que la mayoría de las personas nos han estado enviando muchos mensajes y preguntas cuestionándonos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de pulpotomías y pulpectomías en niños o en pacientes odontopediátricos, por lo tanto tenemos una invitada especial. Ella ya se ha presentado aquí en otras ocasiones y es la doctora Daniela Campos Mendoza. Me da mucho gusto que estés aquí una vez más, Dani. El tema este es muy necesario, es muy importante y muy recurrente en la consulta de un odontopediatra, ¿no es así? Así es. Sí, es lo que hacemos diario en odontopediatría y pues bueno, vamos a empezar para ir explicando en qué consisten estos tratamientos. Tú sabes que el tiempo en televisión es breve, Sí. entonces pues vamos a decirle a Javier, por favor, colócanos nuestra primer transparencia que nos hizo favor la doctora de traer aquí al programa. Y bueno, quiero que nos expliques qué es una pulpotomía primero, qué es una pulpectomía, o sea, cuál es la diferencia para que las personas, obviamente pues tú y yo lo sabemos perfectamente, pero las personas pues se confunden con estos términos que parecen muy similares, muy iguales, pero hay que saber distinguir cuándo aplica una o cuándo aplica la otra, ¿no? Sí, así es. Ambos tratamientos, bueno, lo importante es el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos nosotros. Sin embargo, casi siempre pasa que los pacientes ya a lo mejor fueron con otro odontopediatra y dicen, mi niño necesita pulpecto o pulpotomía. Pero siempre es muy importante volver a revisar porque el diagnóstico te va a dar la clave. El diagnóstico para nosotros significa, por ejemplo, la historia del dolor. O sea, es cuando el papá te dice es que le ha dolido en la noche, o es espontáneo, o cuando come, o ya no se le quita ni con el medicamento. También es muy importante cuando el niño llega a consulta, el examen clínico, que es lo más importante. Ahorita por pandemia muchos papás nos mandan foto por WhatsApp o quieren explicarnos, pero lo más importante es ver al paciente. O sea, sí es mejor verlo porque tienes que palpar tejidos, tienes que ver si los tejidos están sanos o si tienen alguna inflamación. Oye, y qué bueno que mencionas esto. Muchas personas nos han enviado mensajes a nuestra página o a nuestra plataforma en YouTube de Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde quiero que ustedes que nos están viendo se suscriban y vean estos magníficos programas culturales que estamos haciendo para ustedes, para motivar lo que es la cuestión cultural en cuanto a la odontología. Y nos preguntan a veces cosas que digo yo, bueno, es que necesitamos, como tú dices, verlos clínicamente, porque a través de una fotografía pues no podemos establecer un diagnóstico adecuado, correcto, Así ¿verdad? es, y también lo complementas con una radiografía. Las radiografías, pues más bien cuando diagnosticamos si es pulpo o pulpecto, más bien es clínico. La radiografía sí te ayuda, es complementaria. Más bien la radiografía te sirve como para explicarle al paciente la profundidad de la caries, cómo están las raíces, pero es meramente clínico, por eso es importante que el paciente acuda a consulta a revisión. Muy bien. Pues bueno, aquí estamos viendo una imagen de cómo está la caries en la parte superior, todo eso negro, cómo va alterando y todavía no está llegando a lo que es la pulpa del diente, que es esa parte central que se ve rosadita, muy bonita. Y yo siempre digo que es como un alma al cielo, un alma limpia y pura que va a ir al cielo, que todavía no está, o sea, está intacta, todavía no llega la caries a corromper esta pulpa. Pero en cuanto se va acercando, pues entonces empiezan las bacterias a proliferar y a haber un intercambio y se empieza a contaminar. Y entonces es ahí donde tenemos que determinar el grado de infección o el grado de daño para poder saber si vamos a hacer una pulpo o no, pulpotomía o una pulpectomía con pulpectomía, ¿verdad? Ajá. En la siguiente diapositiva, Javier, te pedimos por favor, mira qué en la bien. pulpotomía, bueno, solamente vamos a retirar la mitad de ese nervio. O sea, la gente comúnmente a la pulpa le llama nervio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen vemos la caries profunda, tú solamente retiras la mitad de ese nervio y entonces pones un medicamento adentro, ¿sí? Que hay infinidad de medicamentos y siempre, como ven ahí una corona, siempre se tiene que colocar una corona después. Casi siempre, bueno, es lo general, Lo ¿verdad? Lo adecuado. adecuado, ajá, porque eso va a permitir la durabilidad de nuestro tratamiento que hicimos hasta que se caiga el diente. Quiero hacer mucho énfasis en esto, ya que nos han mandado muchas preguntas y siempre con respecto al tema. A mi hijo o a mi hija, a mi niño le hicieron una pulpotomía o una pulpectomía
y me dice el odontopediatra que es necesario que regrese a consulta para que en una cita posterior le coloque, o en la misma cita se le va a colocar la corona. Entonces, lo preguntan y qué bueno que hay que aclararlo. Yo creo que es una condición sine qua non, es decir, casi siempre seguro que se va a necesitar una corona Sí. en un diente que ya se le realizó cualquiera de estos tratamientos. Entonces hay que Sí, así dejarlo es. muy enfáticamente en claro para que las personas o los papás de los niños sepan que sí, efectivamente se va a necesitar después, ¿verdad? Ajá, así es. Y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver cuándo vas a hacer una pulpotomía. Por ejemplo, es cuando el dolor es provocado. O sea, el papá te dice, no, es que come, pero al dejar de comer ya no le duele. O le doy un analgésico y se le quita. Entonces, eso nos habla de que el nervio se puede revertir, digamos que es reversible. Entonces, ahí te da un foquito, una señal de que puedes hacer ese tratamiento. Pero sí, todo es más bien a retirar el estímulo, ¿verdad? Al retirar el estímulo, entonces ya puedes, es una señal de que te dice que puedes hacer eso. Es decir, una persona, por ejemplo, está comiendo dulce, y en ese momento le duele, le empieza a doler, al niño le empieza a doler, pero al momento en que deja de comer dulce, se le quita el dolor, o sea, se le Sí. retira. O comer algo frío o algo caliente. Sobre todo, ¿sabes qué les duele mucho? Sobre todo con lo frío y Sí. con las cosas como aciditas, como a veces hasta con el airecito así, y se quejan. Los niños son muy aguantadores, Dani. Sí, e incluso me dicen, no, pues ya le di un Tempra o un Motrin y se le quitó. Pero pues hay que arreglar la causa, ¿verdad? ¿Qué está causando? Pues también la caries. A veces son caries muy profundas, es un hoyo muy grande y se acumula ahí el alimento y pues sigue causando dolor hasta que lo retires. Muy bien. Y es bueno saber que la pulpotomía es cuando es reversible, cuando se quita el estímulo, entonces se quita el dolor y la Así es. molestia. Ajá. Entonces quiere decir que no hay ahí todavía un proceso infeccioso claro que haya avanzado hasta la totalidad del nervio, como le Así es. llamamos, Ajá. ¿verdad? Y ya en la siguiente diapositiva vamos a ver la pulpecto, que nosotros le llamamos pulpecto, que bueno, en niños sería como una endodoncia en diente Sí. temporal. Aquí ya vamos a retirar pues todo el nervio, o sea, tanto de la corona como de la raíz. Pero aquí ya el objetivo es reducir esa carga bacteriana, porque la caries pues obviamente tiene microorganismos, ¿verdad?, que causan esas infecciones, y ya tienes que limpiar el diente completo. Y pues ya al momento de que limpias, bueno, irrigamos con soluciones desinfectantes y obturamos o rellenamos con un medicamento que tiene que ser reabsorbible porque pues esa muela va a continuar su exfoliación, ¿verdad? El mismo diente permanente reabsorbe las raíces hasta su caída natural y también colocamos una corona después de hacer este tratamiento. Exfoliación se refiere, bueno, y básicamente va a mudar el diente, va a caerse ese diente de leche, porque estamos hablando de dientes temporales, deciduos, caducos o de leche, y todos estos dientes de leche, pues en determinado momento los va a terminar perdiendo el niño para obtener su dentición definitiva o permanente. Fíjate que aquí se me ocurre una pregunta que yo siempre la tuve cuando estaba estudiando, ya fue lo primero que yo pregunté cuando salí y con una amiga que es odontopediatra le digo, oye, ¿cuál es el parámetro que yo sigo para saber si mejor, en lugar de hacer la pulpectomía, voy a hacer la extracción del diente temporal? Es decir, la permanencia del diente. Si el diente, por ejemplo, va a durar, no sé, lo va a mudar a los 12 años y el paciente tiene 11 años y Ah, sí, medio, claro. Ajá. entonces, ¿vale la pena hacer la pulpectomía o mejor ya la extracción esperando que salga o Sí, emerja el permanente? sí, todo va a depender de la edad del paciente. Eso sí es importante porque pues a veces ya no tiene caso como que arreglarlo si ya se va a caer. Pero cuando el niño está en una edad todavía que le faltan 3 años o 2 años para mudar, ahí sí tienes que valorar, porque cada niño es diferente, aunque haya una cronología de erupción, a veces se adelantan o se atrasan. Entonces sí es importante ver la edad del paciente. Eso me llama mucho la atención y yo siempre hago énfasis con los pacientes diciéndoles, mire, el parámetro van a ser, lo vamos a dejar en 2 años. Si la permanencia en boca de este diente de leche, que lo va a llegar a mudar en determinado tiempo, es 2 años más de uso, digamos de uso infantil, entonces se le debe de hacer un tratamiento para asegurar la calidad de la boca, la salud de la boca, porque también pues es como una canasta donde tenemos una manzana podrida y empiezan a Así es. contaminar, porque la caries pues es una enfermedad
infecciosa y sí se pasa, o sea, a través de la saliva y todo esto. Entonces, tenemos que mantener un ambiente sano en la boca. Entonces, hay que hacer este tipo de tratamientos, obviamente, siguiendo estos parámetros de acuerdo a la edad, ¿cierto? Sí, así es. Y también en niños muy pequeños de 3, 4 años, a veces me comentan los papás, es que se le va a caer. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo va a estar en boca esa muelita funcionando? Si el paciente tiene 3, 4 años, se va a caer hasta los 12, entonces todavía falta mucho tiempo. Imagínate todo el tiempo que le falta por funcionar en Así boca. es. Además, los dientes de leche le guardan un espacio a los dientes permanentes. Y entonces, si se quitan prematuramente y sobre todo si no se sustituyen, que es muy difícil las prótesis infantiles, son Sí. más complicadas que en los adultos. Entonces, al final de cuentas, puede haber un problema de movimiento dental severo Sí, claro. si se quitan prematuramente. Pulpotomía y pulpectomía en pacientes infantiles y en dientes temporales. Estamos hablando con una especialista en odontopediatría, la doctora Daniela Campos Mendoza. Doctora, antes del corte estábamos platicando acerca de las características, cuándo hacer una, cuándo hacer otra, lo dejamos ya en claro, lo dejaste en claro. Ahora quiero saber cuáles son los síntomas, qué más nos puedes decir acerca de estos tratamientos. Bueno, en la pulpectomía es cuando ya el nervio, o sea, ya hay un dolor irreversible, o sea, ya es un dolor espontáneo, generalmente es nocturno, ya le duele con cualquier cosa, a diferencia de la pulpotomía que decíamos que dejaba de comer el niño algo dulce o algo frío, caliente y se quitaba. Aquí en la pulpectomía ya no, o sea, ya la mamá te dice, no, es que ya le duele todo el tiempo, le doy un analgésico y no se le quita. Entonces ya es un signo de que ya hay una inflamación pulpar O a severa. veces hasta tienen así un poquito ya inflamadito el Sí, ajá. cachetito, De ¿verdad? hecho, en la diapositiva que vamos a ver, A ver, Javier nos ayuda. bueno, como decíamos, un dolor espontáneo, continuo, nocturno, ya es un daño pulpar irreversible. Aquí yo les puse algunas fotos de cómo hacemos el trabajo, ¿verdad? Bueno, tanto una pulpotomía como una pulpectomía tenemos que aislar, porque tenemos que trabajar específicamente el diente que vamos a trabajar. Aislar me refiero a poner un dique o que Un comúnmente plástico, como un aislante, Ajá, digamos. como en niños le decimos como un globito, ¿verdad? Para aislar su boca, proteger mejillas, lengua, para poder hacer el tratamiento. Y en la siguiente foto vemos la radiografía donde se ve la pulpecto hecha, o sea, es cuando tú limpias las raíces y rellenas con un medicamento que se ve brillosito, ¿verdad? Bueno, en la radiografía se ve brillosito, pero es reabsorbible y encima está su corona, ¿verdad? Que a diferencia de en pacientes adultos con dientes permanentes, la endodoncia se hace con un material pues, más suavecito, con una pasta principalmente, ¿no? Y en pacientes pues, adultos con dientes permanentes se debe de obliterar de una forma más diferente, donde como es el diente permanente y su duración, ese no se debe de reabsorber, Así es. entonces es con un material un poco más duro, a veces es gutapercha, que es como una especie de plástico, ¿verdad? La gutapercha es una especie de plástico y aquí no se usa ese material. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver la imagen del germen del diente permanente abajo, Ajá. que conforme vaya erupcionando debe de ir reabsorbiendo y los papás no se deben de preocupar por que se vaya a caer, ¿verdad, Dani? Sí, no, de hecho es un tratamiento muy fácil, es para mantener el mayor tiempo posible el diente y el mejor mantenedor de espacio, yo siempre les digo a los papás, es el diente, porque retirarlo pues trae más consecuencias. O sea, claro, se retira cuando se debe retirar, cuando ya no se puede rescatar, pero si le damos una oportunidad al diente, pues es con la pulpectomía. Y bueno, aquí lo más importante, porque algunas personas dicen, bueno, ¿y qué le va a pasar al diente de abajo? Pues el diente de abajo no le va a pasar nada, simplemente se le va a comer la raíz para poder erupcionar, que eso es lo que Exacto. funciona el proceso de erupción cuando está en una fase activa. Se va comiendo prácticamente la raíz y también se come esta pastita que queda ahí, ¿verdad? Sí, así es muy seguro. Ajá. Bueno, ¿qué más nos puedes decir acerca de...? Me gusta mucho que hayas traído estas fotos de tu práctica, Dani, porque ejemplifican perfecto cómo se trabaja una pulpotomía, una pulpectomía. Y bueno, aquí vemos una pulpectomía, o sea, es decir, completa, hasta abajo, hasta la raíz. Y bueno, vamos a ver la siguiente transparencia. También, bueno, les quise agregar este tema de necrosis pulpar porque también es muy común recibir pacientes que llegan inflamados, ¿verdad? Ya cuando no llevas, pues sí, cuando no se trata una caries a tiempo,
inicia así, dijimos, un dolor a lo dulce y luego el dolor ya es espontáneo a todo y después llegan las infecciones. Que esto ya es Entonces, un problema crónico. sí, ajá, Son descuidos. sí, No son permitan que sus hijos lleguen a estas etapas. Pero si ya están en estas etapas, acudan inmediatamente. Pero Sí, bueno, así perdón. es. Cuando ya hay infección en un diente por una caries no tratada a tiempo, llegan pacientes como la primera foto que vemos que está súper inflamado, es una celulitis facial, nosotros le llamamos así. Y sí es de mucho cuidado porque pueden llegar a hospitalizarse. Entonces se hace un tratamiento de urgencia en esa cita y se le da su medicamento. Pero ahí ya estamos valorando si ese diente se queda o se va, ¿verdad? Porque pues ya llegó a un grado, o sea, ya llegó a, pues, sí, a un grado extremo que entonces a lo mejor ya no va a ser posible rescatar ese diente. En la siguiente foto, como les comentábamos al principio, de que es muy importante explorar al paciente, revisarlo, no solo que me mandes una foto por WhatsApp, porque eso no me va a servir de nada, yo tengo que revisar al paciente. En esa foto, por ejemplo, donde están las flechitas, vemos que el tejido está inflamado, está abultado, hay una caries profunda, incluso esa inflamación llega hasta atrás de la otra muela, entonces por eso es muy importante la exploración, el examen clínico, ¿verdad?, en consultorio. Y ya abscesos o fístulas, lo que le llaman los pacientes como postemillas, que son procesos crónicos, como en la tercera foto que vemos. También esto no nada más es por caries, también por traumatismos, cuando se pegan y causa la degeneración del nervio, ¿verdad? Fíjate que Entonces, yo a las fístulas, que como tú ujú, dices, la mayoría de la gente les llama postemillas. sí, Doctor, tengo una postemilla, siempre les explico que es como una manguerita por donde sale toda la ujú, infección. Entonces la celulitis a veces se hace cuando se queda encapsulada o se queda encerrado dentro ujú, y no sale no sale. hacia el Ujú. exterior todo el pus, toda esta infección. Pero a veces el cuerpo se trata de defender muy bien y Ujú. entonces hace como un recorrido, hace un caminito, una carretera, una manguera, para que toda esa infección no se quede adentro y entonces de repente se abre como una especie de volcán, como una especie de espinilla que se revienta y el contenido de todo el interior que estaba encerrado, pues de repente sale y luego se limpia, digamos, como una especie de autolimpieza Ujú. y el paciente pues remite y se le quita los síntomas por un tiempo determinado, pero luego regresa Exacto. y Ujú. regresa Sí, y porque a regresa. veces piensan que con medicamento un antibiótico es suficiente y no es suficiente. O sea, hay pacientes que me dicen, es que ya tomé medicamento hace como un mes, hace 2 semanas y no se me quita, no, porque la causa es la caries. Entonces, por eso los tratamientos de urgencia en este tipo de casos es drenar, o sea, es abrir la muelita, limpiar para que drene todo ese gas, toda esa infección, pus, y aparte dar el medicamento, ¿verdad? El medicamento por sí solo no va a ayudar en nada, tienes que ir al dentista, bueno, con todo ortopediatra para que haga un tratamiento de urgencia. Así es, y qué bueno que Ujú. aclaramos esto, porque también las personas a veces llegan a la consulta y dicen, doctor, deme algún medicamento para poder, o sea, y quieren continuar, o sea, no alarguen su agonía, por favor. Eso es alargar una agonía y Sí. es una cosa Ujú, innecesaria y además el gasto es mayor porque van a estar gastando ujú. en medicamento y ese medicamento, pues si ya lo tomaron el mes pasado o hace 6 meses, pues quiere decir que a lo mejor ya ni les va a hacer efecto porque se crea un sistema donde el mismo organismo se defiende y ya el antibiótico ya no hace nada en el cuerpo, ya las bacterias ya les da risa ese medicamento, porque Sí, ajá. ya crearon defensas contra el y siguen ahí, ¿verdad? Entonces hay que actuar. Llega un momento en que hay que actuar y como yo digo, no hay que sacarle, ¿verdad? Sí, y en la siguiente foto les quise poner una, me parece, sí, es una radiografía donde pues son caries profundas, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice caries en diente temporal, pues son caries muy profundas. Las radiografías, como les comento, son muy importantes porque vemos, o sea, el papá se da cuenta cuando nosotros le enseñamos, mire cómo está el estado de las raíces, la misma infección va deteriorando el huesito donde se sostiene el diente, se lo va como comiendo. Entonces, por ejemplo, a veces nos dicen los papás, "Ay, híjole, pues rescátesela lo más que se pueda", pero en infecciones severas como lo que vimos anteriormente, pues a veces ya no es posible y pues ahí sí tienes que hacer la extracción. Y sobre todo porque abajo es muy importante enseñarles la radiografía para que vean los gérmenes de los dientes permanentes, que abajo están los dientes permanentes, ¿verdad? Como se muestra en la foto, ¿verdad? Abajo del diente temporal están los premolares permanentes y atrás ya se está formando el primer molar permanente. Aquí vemos con unas flechitas como lila, como moraditas, los Ujú. dientes permanentes, los gérmenes, y allá arriba las amarillitas, color crema,
son los dientes temporales y obviamente ahí se ve la caries, eso negro, ¿verdad? Está muy avanzada, mira Sí. cómo separa prácticamente las raíces, casi que, digamos, que yo también les explico a los pacientes, porque siempre me gusta hacer analogías, Dani. Yo soy un poquito Sí. muy gráfico y siempre les digo, mire, es como que ya llegó a la entrepierna. Supongamos que es pierna izquierda, pierna derecha y la caries va entrando, va haciéndose profunda, 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 pero ya cuando llega a lo que es la entrepierna o a la zona interradicular, pues ya a veces Ujú. ya no se puede salvar y hay que sacar incluso ese diente o esa muela. Incluso a veces no salen ni siquiera completos, esos dientes salen en partes. En pedacitos. Primero Ajá. sale una raíz y después sale la otra, ¿verdad? Sí, así es. Lo más importante es la prevención. O sea, no vayas al dentista hasta que te duela. De hecho, es incluso hasta más barato, podríamos decir, que vayas por algo muy sencillo, por ejemplo, una caries pequeña, una resina, que llegues hasta la extracción, un mantenedor de espacio. Entonces, la prevención siempre es lo mejor. Pues bueno, no, mira, se nos está acabando el tiempo Ujú. del programa, se pasa muy rápido y Sí. más platicando de temas que nos apasionan y que nos gustan, porque no sé si a ti te suceda. Y la verdad es de que aquí la moraleja es precisamente esa. Les vamos a dejar la moraleja de que acudan al dentista y enseñen a sus niños a ir a tiempo para que no lleguen a sus últimas consecuencias. A ustedes les voy a solicitar que se suscriban al canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde van a poder ver este tema y muchos más igual de importantes e interesantes que además van a servir para que ustedes puedan conocer nuestro trabajo y se sientan más en contacto con nosotros los odontólogos. Un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.